bienvenidos al rincón más oscuro de nuestra historia. Los panteones de México guardan más que recuerdos, son portales a lo desconocido, donde las leyendas y el terror se entrelazan en cada lápida. Acompáñanos en este recorrido por 4 relatos macabros, nacidos de la tierra sagrada de los cementerios, donde la vida y la muerte coexisten en un delicado equilibrio. El Panteón de Belén, Guadalajara, México. Basado en las leyendas del Panteón de Belén. Guadalajara es una ciudad vibrante y moderna, pero entre sus calles coloniales y edificios antiguos, se esconde uno de los lugares más enigmáticos y aterradores de México, el Panteón de Belén. Construido en 1848, este cementerio alberga tumbas de personajes ilustres, pero su verdadera fama viene de las leyendas que rodean el lugar. Desde niños hasta ancianos, todos en Guadalajara conocen las historias de fantasmas, de seres atrapados entre la vida y la muerte que rondan las tumbas de piedra bajo el cielo sombrío. Nuestra historia comienza con un grupo de amigos universitarios, interesados en lo paranormal, que deciden visitar el Panteón de Belén una noche, justo después de la medianoche. Habían escuchado las historias del lugar, de cómo el espíritu de Nachito, un niño que temía la oscuridad, aparece si su tumba es perturbada. De cómo un vampiro fue enterrado ahí siglos atrás y de cómo su espíritu ronda buscando venganza. Pero como muchos otros jóvenes, no creían del todo en los rumores y pensaban que una excursión al cementerio sería una aventura más que un riesgo real. Sara, Martín, Andrés y Paula eran los más escépticos del grupo. Habían pasado semanas planeando su visita nocturna, confiando en que sus teléfonos y cámaras capturarían algo interesante que podrían compartir en redes sociales. No les importaban las advertencias de los más viejos o las señales de prohibido el paso que rodeaban el cementerio. Ellos estaban decididos. Cuando finalmente cruzaron la alta reja de hierro que delimitaba el Panteón de Belén, sintieron un frío que no se correspondía con la cálida noche de verano. Las lápidas de piedra se alzaban como sombras, algunas decoradas con ángeles tallados que parecían observadores mudos de todo lo que ocurría. Las estatuas eran especialmente inquietantes, en la penumbra, sus ojos de piedra parecían seguir a los jóvenes. «Vamos directo a la tumba de Nachito», dijo Martín, iluminando el camino con su linterna. «Es lo que todos quieren ver, ¿no?». Los demás asintieron, aunque Paula sintió un nudo en el estómago. Había sido la más reacia a unirse a la expedición. No es que creyera completamente en las leyendas, pero había algo en el ambiente del panteón que le ponía los pelos de punta. Llegaron a la tumba de Ignacio Nachito Torres Altamirano, un niño que, según la leyenda, había muerto de terror por la oscuridad. Sus padres, en un intento de calmar su espíritu, mantenían velas encendidas en su tumba. Sin embargo, siempre que las velas se apagaban, sucedían cosas extrañas, se oían risas infantiles, pasos pequeños y, según algunos, el espíritu del niño aparecía. Martín se agachó junto a la tumba y, sin pensarlo 2 veces, apagó las velas que alguien había dejado esa misma noche. «¿Qué estás haciendo?», susurró Paula, alarmada. «Vamos, no va a pasar nada», respondió Martín, con una sonrisa arrogante. «Es solo una historia». Pero el ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió más pesado, y una sensación de incomodidad se apoderó del grupo. En ese momento, escucharon algo. Era un ruido leve, como el eco de pasos pequeños que venían desde la oscuridad. «¿Escucharon eso?», preguntó Andrés, girando sobre sus talones, iluminando con su linterna los rincones oscuros entre las tumbas. «Seguramente es un gato o algo», intentó calmar Sara, aunque su tono revelaba nerviosismo. Los pasos continuaron, pero ahora acompañados de un sonido más perturbador, una risa suave, infantil, que parecía resonar desde todas partes a la vez. Martín,
quien había estado de pie junto a la tumba de Nachito, dio un paso atrás, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y miedo. «Deberíamos irnos», sugirió Paula, su voz temblando. Pero Martín, tratando de mantener la compostura, se negó. No podían rendirse ante lo que claramente eran ilusiones o el efecto de su imaginación, pensaba. En cambio, propuso continuar explorando el panteón. Querían llegar a la famosa tumba del vampiro, un lugar que, según la leyenda, estaba vinculado a una figura misteriosa que había aterrorizado la región hace siglos. La historia cuenta que un extraño hombre llegó a Guadalajara en el siglo XIX, y tras su llegada, una serie de muertes inexplicables comenzaron a ocurrir. Los habitantes estaban convencidos de que era un vampiro, y una noche lo encontraron desangrando a una joven. Lo capturaron, lo apuñalaron en el pecho y lo enterraron en el Panteón de Belén, con una pesada losa sobre su tumba. Sin embargo, tras varios meses, la gente afirmaba que por las noches se escuchaban ruidos provenientes de su tumba, como si alguien estuviera rascando desde el interior. A medida que se acercaban a la tumba del vampiro, la sensación de ser observado se intensificó. El grupo avanzaba en silencio, sin hacer bromas como al principio. Ahora, cada sombra parecía moverse, y cada sonido, por insignificante que fuera, los hacía saltar. Paula caminaba al final del grupo, y en más de una ocasión, sintió una mano fría rozar la suya. Al girarse, nunca había nadie. Finalmente, llegaron a la tumba. Era una gran losa de piedra con inscripciones antiguas, rodeada de cadenas oxidadas que parecían haber estado allí durante siglos. Andrés sacó su teléfono para tomar una foto, pero cuando enfocó la tumba, su cámara se apagó repentinamente. Intentó encenderla, pero el dispositivo no respondía. «Esto no es normal», dijo Andrés, frotándose las manos en un intento de calmarse. La batería estaba completa hace unos minutos. «Debe ser una falla», dijo Sara, aunque su voz no sonaba convencida. Fue en ese momento cuando se escuchó un fuerte golpe que resonó desde el interior de la tumba, como si algo, o alguien, estuviera golpeando la piedra desde dentro. Paula gritó y retrocedió, mientras los demás miraban con incredulidad. Martín intentó acercarse, pero en cuanto dio un paso, las cadenas que rodeaban la tumba comenzaron a moverse por sí solas, produciendo un sonido metálico y chirriante que hizo eco por todo el panteón. «Vámonos de aquí», gritó Paula, sin poder contener el miedo. El grupo, finalmente consciente de que algo más allá de lo explicable estaba ocurriendo, comenzó a correr hacia la salida del cementerio. Pero mientras lo hacían, las sombras parecían seguirlos, deslizándose entre las tumbas, moviéndose con ellos. Las luces de las linternas parpadeaban, y el frío en el aire se volvía insoportable. Cuando finalmente alcanzaron la reja de entrada, la encontraron cerrada con un candado que no recordaban haber visto antes. Martín, desesperado, intentó treparla, pero algo lo hizo detenerse. Detrás de él, en la oscuridad del panteón, una figura alta y delgada emergía de las sombras. Era un hombre, o al menos, lo parecía. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Llevaba una capa oscura, y en sus manos sostenía lo que parecía ser un objeto afilado. El grupo quedó paralizado, incapaz de moverse. ¿Qué es eso?», susurró Sara, con la voz quebrada. El hombre dio un paso hacia ellos, su figura se volvió más clara, y entonces lo vieron. Sus colmillos largos y afilados sobresalían de su boca, brillando bajo la escasa luz de la luna. Era el vampiro, el mismo que había sido enterrado siglos atrás y que ahora parecía estar buscando nuevas víctimas. En un arrebato de adrenalina, Martín consiguió trepar la reja y ayudar a los demás a cruzar. Nadie se atrevió a mirar atrás mientras corrían hacia la seguridad de las calles de Guadalajara.
Esa noche cambió sus vidas para siempre. Ninguno volvió a hablar del panteón, ni compartieron lo que vieron con otros. Pero todos sabían la verdad: el panteón de Belén estaba vivo, lleno de espíritus y criaturas que nunca encontrarían descanso. Y Nachito, el vampiro y todas las sombras que acechaban entre las tumbas, seguirían esperando por quienes, como ellos, se atrevieran a desafiar las leyendas del panteón. Historia 2. El Panteón Inglés Real del Monte, Hidalgo, México. Basado en las leyendas de los mineros ingleses. En las montañas de Hidalgo, en el antiguo pueblo minero de Real del Monte, se encuentra un cementerio peculiar y profundamente inquietante. A diferencia de otros panteones mexicanos, el panteón inglés destaca no solo por su apariencia y disposición, sino también por las leyendas sombrías que lo envuelven. Aquí reposan los cuerpos de los mineros ingleses que llegaron al pueblo durante el siglo XIX, hombres que llegaron en busca de fortuna pero que encontraron la muerte bajo tierra, en las oscuras entrañas de las minas. El panteón, situado en lo alto de una colina, está rodeado por altos árboles que parecen proteger los secretos enterrados en su interior. Las tumbas están orientadas hacia Inglaterra, como si sus ocupantes aún esperaran regresar a su tierra natal algún día. El aire en el lugar es pesado, casi opresivo, y quienes lo visitan sienten una sensación de incomodidad, como si los muertos que allí descansan nunca hubieran encontrado la paz. Thomas Baster era un descendiente de uno de aquellos mineros ingleses. Su abuelo, John Baster, había trabajado en las minas de Real del Monte a principios del siglo XX, pero su muerte había sido envuelta en un misterio del que la familia nunca había querido hablar. El cuerpo de John fue encontrado en las profundidades de la mina, en condiciones espantosas. Algunos dijeron que había sido un accidente minero, mientras que otros susurraban que había algo más oscuro involucrado. Cuando Thomas recibió la noticia de que un anciano tío suyo, el último de los Baster en México, había fallecido, decidió viajar desde Londres a Real del Monte para cerrar el ciclo de su familia. Nunca había visitado el pueblo antes, pero sabía que en el panteón inglés reposaba la mayor parte de su linaje, incluido su abuelo, del cual apenas sabía más que rumores vagos. Aunque Thomas no creía en supersticiones, su interés por descubrir la historia familiar y el misterioso final de su abuelo lo llevó a explorar el panteón. El viaje a Real del Monte fue más sombrío de lo que Thomas había esperado. A medida que se acercaba al pueblo, las montañas parecían volverse más imponentes, y las nubes grises cubrían el cielo como un manto perpetuo. Los habitantes del pueblo lo miraban con curiosidad cuando mencionaba que venía a visitar el panteón inglés. Nadie hablaba mucho, pero todos parecían saber algo que no querían compartir. El día que Thomas decidió visitar el cementerio, una niebla espesa cubría la colina, envolviendo el lugar en una atmósfera irreal. El aire era frío, y el silencio solo era roto por el crujido de las ramas y el susurro del viento que se colaba entre las tumbas. Cuando llegó al panteón inglés, el portón de hierro oxidado se abrió con un chirrido inquietante, como si el lugar hubiera estado esperando su llegada. Apenas cruzó el umbral, una extraña sensación lo invadió. El cementerio, con sus lápidas inclinadas y cubiertas de musgo, parecía estar vivo de alguna manera. Las tumbas, perfectamente alineadas y orientadas hacia el este, reflejaban la melancolía de aquellos mineros que habían sido arrancados de su tierra para trabajar en condiciones extremas. Thomas caminó entre las lápidas, leyendo los nombres, muchos de ellos familiares, hasta que llegó a la tumba de su abuelo. La lápida de John Baster estaba casi completamente cubierta de hiedra, como si la naturaleza quisiera ocultar su existencia. Thomas se arrodilló frente a la tumba y apartó las enredaderas, revelando la inscripción: John Baster, 1870 a 1925. Sin embargo, al quitar más hojas, descubrió algo que lo hizo detenerse. Grabadas en la piedra,
casi invisibles bajo el desgaste del tiempo, había unas palabras que no pertenecían al epitafio original: nunca descansa. Thomas retrocedió, desconcertado. No entendía quién podría haber grabado esas palabras ni por qué. Justo en ese momento, una ráfaga de viento frío sopló entre las tumbas, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. Algo no estaba bien en aquel lugar, algo que parecía haber sido enterrado junto con los mineros. Esa noche, Thomas no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de su abuelo en las minas invadían su mente, el rostro cubierto de hollín, los ojos hundidos y vacíos, y un grito silencioso que parecía pedir ayuda. El viento fuera de la casa donde se hospedaba sonaba como lamentos, y una sensación de inquietud no lo dejaba en paz. Decidió que al día siguiente volvería al panteón, pero esta vez exploraría más a fondo. A la mañana siguiente, Thomas volvió al panteón inglés. La niebla se había disipado, pero el ambiente era aún más denso, como si algo en el lugar estuviera esperando ser descubierto. Mientras caminaba entre las tumbas, notó que varias de las lápidas cercanas a la de su abuelo tenían símbolos tallados que no había visto antes. Eran marcas extrañas, como runas, que parecían haber sido hechas por alguien con gran precisión. Intrigado, Thomas decidió investigar más sobre esas inscripciones, y se dirigió al archivo histórico del pueblo. Allí, un anciano historiador lo recibió con recelo, pero al ver su apellido, accedió a mostrarle algunos documentos antiguos. Le contó sobre los mineros ingleses que habían trabajado en condiciones brutales, y sobre las leyendas que decían que algunos de ellos nunca habían abandonado las minas. Según las historias, ciertos mineros habían hecho un pacto con fuerzas oscuras en su desesperación por sobrevivir. Aquellos que aceptaron el pacto obtuvieron una forma de poder sobrenatural, pero al morir, sus almas quedaron atrapadas en la tierra de Real del Monte, incapaces de regresar a su hogar en Inglaterra. Uno de esos mineros, dijo el historiador en voz baja, era John Baster. Thomas, incrédulo, intentó descartar la historia como una simple leyenda, pero algo dentro de él no podía negar la posibilidad de que hubiera algo de verdad en esas palabras. Decidió regresar al panteón por última vez esa noche, impulsado por una extraña necesidad de enfrentar lo que sea que estuviera acechando su familia. Esa noche, el cementerio estaba completamente envuelto en oscuridad. Thomas caminó hacia la tumba de su abuelo con una linterna en mano, sus pasos resonando en el silencio. Al llegar, notó que la hiedra que había quitado el día anterior había vuelto a crecer, como si intentara proteger la tumba de alguna manera. Respirando hondo, comenzó a retirar las plantas de nuevo, pero esta vez, algo diferente sucedió. A medida que quitaba las enredaderas, un suave murmullo comenzó a oírse, como si las mismas raíces estuvieran susurrando. El sonido creció, y Thomas pudo distinguir varias voces, hablando en inglés antiguo, mezcladas con palabras en español. Eran lamentos, súplicas, y entre ellas, la voz de su abuelo se hizo más clara. «Ayúdame», decía la voz, clara pero distorsionada, como si viniera desde el fondo de la tierra. «Libérame». El pánico se apoderó de Thomas, pero algo más lo empujó a seguir. Con manos temblorosas, levantó una de las losas sueltas junto a la tumba, y lo que encontró debajo lo dejó sin aliento. Bajo la lápida de su abuelo, había huesos, pero no eran restos humanos comunes. Estaban negros, como si hubieran sido carbonizados, y entre ellos había objetos rituales, velas apagadas, pequeñas figuras talladas en madera y un amuleto con runas similares a las que había visto en las otras lápidas. Las voces crecieron en intensidad, y el suelo comenzó a temblar ligeramente bajo sus pies. El viento sopló con fuerza, llevando consigo un grito que resonó por todo el cementerio. Thomas sabía que había desatado algo mucho más oscuro de lo que podía manejar. Justo cuando estaba a punto de huir,
una figura apareció ante él, flotando entre las tumbas. Era un hombre alto, cubierto de hollín, con los ojos hundidos y vacíos, el espíritu de su abuelo. La figura extendió una mano hacia él, suplicante. «Libérame, o sufrirás mi destino». Tomás, aterrorizado, intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. La figura se desvaneció en el aire, pero las voces no cesaron. Algo más se estaba moviendo en el panteón, algo que había sido liberado de las profundidades de la mina, y Tomás sabía que había despertado una maldición antigua. Huyó del panteón esa noche, sin mirar atrás, pero las voces lo siguieron. Ahora, cada vez que duerme, escucha los lamentos de los mineros atrapados, y sabe que no podrá descansar hasta que regrese a Real del Monte y enfrente el oscuro legado de su familia. El panteón inglés sigue siendo un lugar lleno de misterio y terror. Los habitantes del pueblo aún cuentan historias sobre el espíritu de John Baster y los otros mineros que nunca encontraron la paz, y algunos dicen que, en las noches más oscuras, se escuchan susurros en el viento, pidiendo ser liberados. Pero pocos se atreven a acercarse a las tumbas, por miedo a despertar la maldición que aún acecha en las profundidades. Historia 3. El Panteón de San Fernando, Ciudad de México. Basado en las leyendas y sucesos paranormales del Panteón de San Fernando. El Panteón de San Fernando, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, es una reliquia de la historia nacional. Fundado en 1832, este cementerio se convirtió en el lugar de descanso final para importantes personajes de la política y la sociedad mexicana, como Benito Juárez y otros héroes de la Reforma. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este sitio no solo guarda los restos de figuras ilustres, sino también oscuros secretos y leyendas que han convertido a San Fernando en uno de los panteones más embrujados de México. Las historias de fenómenos paranormales en el Panteón de San Fernando han circulado por generaciones. Los cuidadores del lugar han reportado escuchar pasos en los pasillos vacíos, sentir presencias invisibles observándolos, y ver figuras etéreas que parecen caminar entre las tumbas al caer la noche. Pero entre todas estas leyendas, una destaca por encima de las demás: la historia de Carmen, una joven mujer enterrada en San Fernando bajo circunstancias misteriosas, cuyo espíritu aún ronda las tumbas, buscando venganza. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando Carmen fue encontrada muerta en su casa en el centro de la ciudad. Su muerte fue inicialmente atribuida a una enfermedad desconocida, pero los rumores comenzaron a correr rápidamente. Se decía que había sido envenenada por su esposo, un influyente político que la había maltratado durante años. La relación entre ambos había sido turbulenta desde el principio, marcada por la infidelidad, los celos y la violencia. La historia cuenta que Carmen, en sus últimos días, había suplicado a su esposo que la perdonara por una supuesta traición que él creía haber descubierto. Sin embargo, él la dejó morir lentamente, asegurándose de que no recibiera atención médica. Carmen fue enterrada en el Panteón de San Fernando, en una tumba modesta a pesar de la riqueza de su esposo, lo que generó más especulaciones sobre su muerte. Con el tiempo, la tumba de Carmen se perdió entre las de los héroes nacionales y los ricos aristócratas. Pero su historia no fue olvidada. Se decía que su espíritu nunca encontró descanso, que había jurado vengarse de su esposo desde el más allá, y que su presencia aún podía sentirse en las noches más oscuras, cuando las sombras se alargaban y el aire en el panteón se volvía más pesado. Guión bajo 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 guión bajo. Años después, el Panteón de San Fernando seguía en funcionamiento, pero con menos visitantes y más abandono. Laura, una joven periodista en ascenso,
fue asignada a escribir un artículo sobre los lugares históricos olvidados de la Ciudad de México. Cuando le asignaron el Panteón de San Fernando, se sintió emocionada por la oportunidad, aunque sabía que el lugar era conocido por sus leyendas sombrías. Laura no creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Para ella, las historias de terror eran solo eso, cuentos que la gente contaba para darle color a lugares antiguos. Sin embargo, algo en el Panteón de San Fernando la inquietaba desde el principio. No era solo la atmósfera lúgubre del lugar o las tumbas cubiertas de musgo, sino una sensación extraña de ser observada, algo que notó desde su primera visita para hacer fotografías. Durante el día, el panteón parecía relativamente tranquilo. Las estatuas de ángeles, las cruces de hierro forjado y las lápidas deterioradas creaban un paisaje melancólico pero hermoso. Sin embargo, el verdadero San Fernando se revelaba cuando caía la noche. Una tarde, mientras revisaba las fotos que había tomado, Laura notó algo perturbador. En varias de las imágenes, captadas cerca de la tumba de Carmen, se veía una figura borrosa en segundo plano. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero al acercarse, la silueta de una mujer parecía claramente visible. No llevaba ropa moderna, sino un vestido largo y oscuro que parecía pertenecer al siglo XIX. Laura, intrigada pero también algo asustada, decidió investigar más sobre la historia de Carmen. Los archivos históricos revelaron los detalles que necesitaba. Carmen había muerto en circunstancias sospechosas, y su esposo, aunque nunca fue acusado formalmente, había sido señalado como su posible asesino. La historia se volvía más inquietante con cada nuevo hallazgo. Algunos informes antiguos mencionaban que después de su entierro, los cuidadores del panteón comenzaron a escuchar llantos cerca de su tumba, aunque no había nadie alrededor. Esa noche, Laura decidió volver al Panteón de San Fernando para ver si podía captar más imágenes o encontrar alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. No mencionó nada a su jefe ni a sus amigos, temiendo que la consideraran supersticiosa. Llegó al panteón poco antes del cierre, convenciendo al cuidador de que la dejara quedarse un poco más. Sabía que sería difícil lograrlo, pero había algo que la empujaba a seguir, una curiosidad insaciable. Al caer la noche, Laura comenzó a caminar entre las tumbas con su cámara en mano, registrando todo lo que veía. La niebla comenzó a levantarse entre las lápidas, envolviendo el lugar en una atmósfera irreal. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las hojas secas bajo sus pies. Mientras caminaba hacia la tumba de Carmen, una sensación de opresión comenzó a crecer en su pecho. Algo no estaba bien. Cuando llegó a la tumba de Carmen, el ambiente cambió de manera drástica. El aire parecía más denso, y el frío se volvió insoportable, a pesar de que era una noche cálida. Laura enfocó su cámara en la lápida, pero justo cuando apretó el botón para tomar la foto, escuchó un susurro suave detrás de ella. «Laura». El sonido fue tan claro que pensó que alguien estaba parado a sus espaldas. Giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podía alguien conocer su nombre? Trató de tranquilizarse, diciéndose que solo era su mente jugándole una mala pasada, pero el susurro se repitió, esta vez más fuerte y más cerca. «Laura, ayúdame». El miedo la paralizó. Sabía que no estaba sola, aunque no podía ver a nadie. Decidió que ya había tenido suficiente y comenzó a caminar de vuelta hacia la entrada del panteón, tratando de mantener la calma. Pero entonces, las luces de su cámara parpadearon, y en la pantalla, una imagen fugaz apareció, el rostro pálido y desesperado de una mujer. Era Carmen. Laura soltó la cámara y comenzó a correr. Sentía como si alguien la estuviera persiguiendo, como si una presencia invisible la acechara en la oscuridad. Los pasos retumbaban a su alrededor, pero cuando se giraba,
no veía a nadie. Solo las sombras de las estatuas y los árboles, retorcidas y amenazantes bajo la luz de la luna. Llegó a la puerta del panteón y la encontró cerrada. El cuidador se había ido, pensando que Laura ya se había marchado. Desesperada, gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el viento. Entonces, sintió una mano helada rozarle el cuello. Gritó y cayó al suelo, su corazón latiendo descontroladamente. Cuando alzó la vista, lo vio. Frente a ella, en la penumbra, estaba la figura de Carmen. No era el espíritu pacífico que algunos describían en las leyendas, sino una presencia sombría y llena de rencor. Sus ojos estaban vacíos, pero su boca se movía en un susurro continuo que llenaba el aire con una desesperación abrumadora. «Ayúdame, venganza». Laura se levantó tambaleándose y, sin saber cómo, logró escalar la puerta del panteón. Corrió por las calles oscuras hasta llegar a su coche y se marchó sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes del rostro de Carmen y su voz seguían resonando en su mente, como un eco que no podía escapar. Al día siguiente, Laura decidió no contarle a nadie lo que había ocurrido. Estaba demasiado aterrada de lo que podrían pensar, o peor, de lo que podrían descubrir. Sin embargo, sabía que no podría olvidarlo, que algo en ese panteón la había marcado para siempre. Con el tiempo, comenzó a notar que las cosas a su alrededor cambiaban. A veces, al estar sola en su apartamento, sentía una presencia cercana, como si alguien estuviera observándola desde las sombras. Los espejos reflejaban imágenes que no deberían estar allí, y los susurros de Carmen seguían persiguiéndola en sus sueños. La maldición del Panteón de San Fernando no había terminado con la muerte de Carmen. Su espíritu seguía buscando venganza, y Laura había sido arrastrada al oscuro legado de ese lugar. Ahora, solo le quedaba esperar que el rencor de Carmen no la atrapara por completo. Porque algunas almas nunca encuentran paz, y los ecos de los condenados pueden perseguirte, incluso más allá de la tumba. Historia 4. El Panteón Municipal de Jojocotlán, Oaxaca, México. Basado en las leyendas del Día de Muertos y fenómenos paranormales reportados. Jojocotlán, un pequeño municipio en Oaxaca, es famoso por su celebración del Día de Muertos, en la que el panteón municipal cobra vida con luces, velas, flores de cempasúchil y las almas que, según las creencias, regresan para visitar a sus seres queridos. Este antiguo panteón, que alberga a cientos de muertos, no solo es un símbolo de la vida y la muerte entrelazadas, sino también el escenario de numerosas historias sobrenaturales que han asustado a locales y visitantes por generaciones. Aunque el panteón es vibrante y festivo durante las celebraciones, hay otro lado mucho más oscuro que solo aquellos con ojos atentos pueden percibir. Al caer la noche, cuando las velas titilan en la distancia y el viento arrastra el suave perfume de las flores, las sombras parecen volverse más densas, más pesadas. Los viejos sepulcros y las cruces de piedra parecen adquirir una vida propia, y se dice que aquellos que pasan demasiado tiempo solos dentro de sus muros corren el riesgo de escuchar el llamado de los muertos. Carlos Sánchez, un hombre originario de la Ciudad de México, nunca había sido muy cercano a sus raíces. Sin embargo, cuando su abuela falleció, su familia decidió que la enterrarían en el cementerio de Jojocotlán, en la tumba donde ya reposaban sus padres y abuelos. A pesar de la insistencia de su madre para que participara en las tradiciones oaxaqueñas, Carlos se mantenía escéptico. No creía en las historias de fantasmas, ni en las almas que regresaban durante el Día de Muertos. Pero todo cambió en la víspera del 2 de noviembre, cuando llegó a Jojocotlán para acompañar a su familia en la preparación de la ofrenda para su abuela. El panteón estaba lleno de vida, familias decorando las tumbas, niños corriendo entre las filas de cruces, y el sonido de la música en el aire. Todo parecía un caos organizado,
pero en el fondo, Carlos no podía evitar sentirse incómodo. Había algo en la manera en que las luces de las velas proyectaban sombras danzantes sobre las tumbas, algo en el aire cargado de un frío inesperado, que le hizo pensar que había más en ese lugar de lo que se veía a simple vista. Esa noche, después de que la mayoría de las familias se marcharon a sus casas para descansar antes de las festividades del día siguiente, Carlos decidió quedarse en el panteón, algo que normalmente nunca habría hecho. Sentía la necesidad de estar solo con sus pensamientos, pero también quería desafiar los susurros de los demás, quienes le advertían que quedarse después de la medianoche podía traer consecuencias. El reloj marcó las 12 en punto cuando el silencio comenzó a caer sobre el panteón. Las pocas personas que quedaban se retiraron lentamente, dejando a Carlos entre las tumbas iluminadas por las velas. Se sentó junto a la tumba de su abuela, pensando en lo extraña que era esta tradición para alguien de la ciudad. Sin embargo, lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Mientras miraba las velas parpadear, un suave susurro lo sacó de sus pensamientos. Al principio pensó que era el viento, pero luego escuchó su nombre. «Carlos». La voz era baja y clara, pero parecía venir de todas partes a la vez. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Las sombras bailaban a la luz de las velas, pero el lugar estaba desierto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se levantó de inmediato, sintiendo que algo no estaba bien. «Carlos, ven», la voz volvió a llamarlo. Esta vez, la voz parecía provenir de una de las tumbas cercanas. Se acercó, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, y cuando llegó frente a la tumba, se dio cuenta de que pertenecía a una niña. El nombre en la lápida era María, y según la inscripción, había muerto hacía más de 50 años. Algo en esa lápida lo perturbó profundamente. Recordaba vagamente haber escuchado a su madre hablar de una niña que había sido enterrada en el panteón y cuya muerte había sido envuelta en misterio, pero nunca había prestado demasiada atención a esas historias. Mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo, la temperatura del aire comenzó a bajar drásticamente. Las velas que rodeaban las tumbas parecían apagarse una a una, y el silencio se hizo más profundo. Carlos, con el corazón acelerado, dio un paso atrás, pero cuando lo hizo, sintió una mano helada agarrar su muñeca. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo podía sentir esa presión gélida alrededor de su muñeca, como si algo invisible lo estuviera sujetando. El terror se apoderó de él, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó el mismo susurro una vez más, esta vez más claro, más urgente. «Ayúdame». La voz era la de una niña, y Carlos entendió que no podía ignorarla. Algo dentro de él, algo primitivo, le decía que debía seguir el llamado, aunque sabía que no era racional. El panteón estaba embrujado, y él estaba en el centro de un misterio que había ignorado por mucho tiempo. Sin saber qué más hacer, comenzó a caminar en dirección hacia el sonido, sintiendo como si algo lo guiara. La presión en su muñeca continuaba, pero ya no era aterradora, sino una especie de señal, como si alguien lo estuviera conduciendo a un destino predeterminado. Carlos caminó por entre las tumbas hasta llegar a una cripta antigua, olvidada por el tiempo. El mármol estaba cubierto de musgo, y las puertas de hierro estaban entreabiertas. Sabía que no debía entrar, pero algo lo empujaba a hacerlo. El susurro de la niña resonaba en su cabeza. Al entrar en la cripta, el aire era aún más frío, y la oscuridad era casi total. Solo las pocas velas que había llevado consigo le proporcionaban algo de luz. Al fondo de la cripta, vio una pequeña figura arrodillada frente a un ataúd cerrado. «María», dijo Carlos, sin saber por qué. La figura se giró lentamente hacia él. Lo que vio lo dejó paralizado. Era una niña, pero no era una niña viva. Su piel era pálida,
casi translúcida, y sus ojos estaban vacíos, llenos de una tristeza insondable. Carlos intentó retroceder, pero sus pies estaban congelados en el lugar. «Ayúdame a encontrarla», susurró la figura. «No puedo descansar hasta que me encuentre». Carlos no sabía a quién se refería, pero la niña señalaba hacia el suelo de la cripta, donde una pequeña tumba parecía haber sido desenterrada. El miedo lo inundó, pero sabía que, de alguna manera, estaba involucrado en esa tragedia. Se arrodilló junto a la tumba, sus manos temblando mientras apartaba la tierra con cuidado. Lo que encontró debajo lo horrorizó. Dentro de la tumba no había un cuerpo humano, sino una muñeca antigua, envuelta en un paño rojo manchado de sangre. Los ojos de la muñeca estaban hechos de vidrio, pero el brillo oscuro en ellos parecía seguir a Carlos, como si también estuviera viva de alguna manera. La muñeca era lo que María había perdido, lo que había estado buscando desde hacía décadas. Carlos sintió una presión en el pecho. Comprendió que María había sido enterrada con esa muñeca, y de alguna manera, ese objeto retenía su alma en el panteón. Ella no podía descansar porque la muñeca había sido retirada de su tumba y ocultada en la cripta. «Devuélvela», susurró la niña. «Devuélveme lo que me quitaron». Carlos, temblando de pies a cabeza, levantó la muñeca con sumo cuidado y la llevó de vuelta a la tumba de María. Colocó la muñeca sobre la lápida, y en ese instante, el aire frío desapareció de repente. Las velas que se habían apagado volvieron a encenderse, y el ambiente en el panteón se sintió diferente. Carlos supo, en ese momento, que había hecho lo correcto. La figura de María se desvaneció lentamente, y el susurro final fue uno de alivio. «Gracias». Esa misma noche, Carlos dejó el panteón, aún conmocionado por lo que había experimentado. Sabía que nadie le creería si contaba lo ocurrido, pero no le importaba. De alguna manera, había logrado devolver la paz a un alma perdida. Sin embargo, cada año, durante el Día de Muertos, Carlos regresa a Jojocotlán y visita la tumba de María. Coloca una ofrenda de flores de cempasúchil y una pequeña muñeca de trapo, asegurándose de que su espíritu nunca vuelva a quedar atrapado en el limbo entre los vivos y los muertos. Porque en Jojocotlán, los muertos pueden llamar, y si no respondes, sus almas te perseguirán hasta el fin de tus días. Esperamos que hayas disfrutado estas escalofriantes historias de los panteones de México. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos de misterio y terror. Y si conoces una historia espeluznante o has tenido una experiencia sobrenatural en un panteón o en cualquier otro lugar, nos encantaría escucharla. Mándanos tu relato a nuestro correo electrónico y podrías ser parte de nuestro próximo video. Recuerda, en este canal, las historias más aterradoras las compartimos juntos. Nos vemos en el próximo capítulo del terror. Hasta entonces.